Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver hoy día el tema referente a las relaciones semánticas. Veamos primero qué es la semántica. La semántica es aquella parte de la gramática que estudia el significado de las palabras, ¿no? Su evolución, la relación que existe entre las palabras. Su estudio básico de la semántica o su unidad básica de estudio es el sema. Es el rasgo significativo mínimo, ¿no? Que al unirse en una serie de semas se constituyen como un semema, que ya son los rasgos que forman una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo perritos, entonces tengo un sema en perro, que es el exema o la raíz, hito, que me dice que es pequeño, y la O que me dice que es masculino, y la S que me dice que es plural, que son varios. Entonces, perritos, nos damos cuenta que tiene varios significados dentro de la palabra. Entonces, eso es lo que estudia la semántica. Los componentes del significado. El significado tiene dos componentes o podemos decir que una palabra tiene dos significados diferentes o se puede dar dos usos distintos a una palabra. Uno es el significado denotativo. El significado denotativo es el significado básico de la palabra. Tiene rasgos objetivos. Podríamos decir que el significado denotativo es cuando utilizamos la palabra tal y como está en el diccionario. Ejemplo, la piña estuvo muy dulce. ¿Qué es la piña? Es una fruta. Si vamos a buscar el diccionario, dice piña es una fruta. Entonces estamos utilizándolo en el sentido correcto o denotativo, la palabra piña. Me duelen los ojos de tanto leer, ¿no? Entonces tenemos dolor en los ojos, en la vista. Entonces, ¿qué son los ojos? Un órgano visual, ¿no? En una parte de nuestro cuerpo nos duele, estamos sintiendo dolor ahí en nuestro ojo. Muy bien. Por otro lado tenemos el significado connotativo. El significado connotativo es aquel que se le da en el contexto a una palabra. Muchas veces no es el significado que está en el diccionario. Es un significado que es subjetivo. Subjetivo significa que es un significado que nosotros le damos de acuerdo a nuestro entender a ciertas palabras. Por ejemplo, ¿qué piña eres? Te descubrieron. Cuando decimos piña, ¿estamos hablando de una fruta? No, estamos hablando de mala suerte. ¿Qué piña eres, no? Me costó un ojo de la cara tu cartera. ¿Qué significa? Literalmente o denotativamente significaría que me tuve que arrancar un ojo para pagarlo a cambio de la cartera. Pero no, connotativamente significa simplemente que es muy caro, ¿no? Que es muy costosa esa cartera. Muy bien, entonces el significado denotativo es el significado exacto, objetivo, tal y como está en el diccionario, y el significado connotativo es el significado que se le da a las palabras con un doble sentido, con un significado diferente que nosotros ya le vamos dando a cada una de las palabras. Por ejemplo, cuando yo digo me golpeé y me duele mi mano derecha o me corté la mano derecha, bueno, es mi mano derecha, me estoy refiriendo a una parte de mi cuerpo. Y muy distinto cuando yo digo, este trabajador es mi mano derecha. Ese trabajador no es una parte de mi cuerpo. Ese trabajador es mi mano derecha, significa que es un trabajador de mucha confianza o que me ayuda mucho. Ahora vamos a ver de manera directa las relaciones semánticas. ¿Qué significan las relaciones semánticas? Son las relaciones que existen entre las palabras. Cómo se relacionan las palabras entre ellas de acuerdo a su significado. La sinonimia, o también conocido como los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son dos o más palabras que tienen el mismo significado a pesar de que se escriben diferente. O sea, tienen significantes diferentes, pero significados similares o iguales. Por ejemplo, viejo, anciano, longevo, son palabras que se pueden utilizar para referirse al mismo significado, a pesar que son palabras diferentes, son sinónimos. Antonimia o antónimos es la relación semántica en la que dos palabras tienen significados opuestos o contrarios, ¿no? Por ejemplo, bueno, malo. Son dos palabras con significados opuestos. Una es lo contrario de lo otro. Polisemia.
La polisemia es cuando se da una palabra que presenta varios significados o acepciones. Si ustedes van a ver un diccionario o buscan una palabra en el diccionario, se van a dar cuenta que una palabra nos da varios significados para esa misma palabra. Eso significa polisemia. Una sola palabra tiene a veces varios significados diferentes. Por ejemplo, el tucán tiene un hermoso pico. Pico, en este caso, es la parte de un ave. Y también cuando digo no encuentro el pico para labrar la tierra. ¿Qué es el pico? En este caso es una herramienta. Ambas son significados correctos, están en el diccionario. Entonces, no es que yo le estoy cambiando el significado a la palabra. Ambos son significados correctos. Cuando yo digo la cabeza, por ejemplo, del clavo y la cabeza de una persona o de un ser vivo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. La palabra tiene distintos significados. Paronimia. Son dos o más palabras que tienen parecido en su pronunciación o en su escritura, pero obviamente tienen significados diferentes. Ejemplos: apto y acto, asequible, accesible, expiar, espiar, oveja, abeja. No, son palabras que tienen cierto parecido. Si nosotros no vocalizamos o no pronunciamos correctamente, es posible que estas palabras se confundan cuando nosotros hablamos. Sin embargo, si nosotros hacemos una correcta pronunciación, los parónimos son palabras sumamente diferentes entre ellos. Homonimia. Dos palabras son homónimas cuando tienen significantes iguales al pronunciar o al escribir, pero tienen significados diferentes o distintos. No comparten ningún solo significado similar. Son dos palabras diferentes, muy diferentes, ¿no? Las homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben con cierta diferencia, se escriben distinto, ¿no? Por ejemplo, cima, cima con S y cima con C. Cima con C es la parte más alta de un cerro, de una cordillera, de una cumbre, y cima con S es la parte más profunda, ¿no? Es un hueco, un hoyo, la parte más profunda que hay, esa es la cima con S. Entonces son homófonas, a pesar que suenan igual, son palabras diferentes. Y luego tenemos las palabras homógrafas, que aquellas son las que se pronuncian igual y se escriben igual. Y no sabremos de qué estamos hablando hasta que las ponemos en contexto. Por ejemplo, la palabra vino. No sabemos, cuando me dicen vino, no sé de qué me están hablando hasta que lo escucho en el contexto, en la frase completa. Entonces me pueden decir, pues mi tía vino a visitarme, ¿no? O puedo decir, mi tío se embriagó tomando mucho vino. Entonces, vino a visitarme es del verbo venir, y vino de bebida es algo muy diferente al verbo venir. Entonces, son homónimos. La hiperonimia y la hiponimia. La hiperonimia son palabras que representan una categoría mayor que engloba a un conjunto de palabras, es decir, una relación de mayor a menor. Ese es el hiperónimo, hiper. Y el hipónimo o la hiponimia son aquellas palabras que están incluidas dentro de una categoría mayor. Es la relación de menor a mayor. Vamos a ver aquí el ejemplo, se ve muy claro. Un hiperónimo sería flor. ¿Por qué? Porque la palabra flor en sí puede englobar a una serie de palabras muy diferentes. Por ejemplo, a rosa, a clavel, a girasol, a geranio, a dalia. No, todas esas palabras, rosa, clavel, girasol, son hipónimos de la palabra flor. Entonces ahí vemos la relación que existe entre el hiperónimo y los hipónimos. Y por último, la cohiponimia. La cohiponimia son los hipónimos que pertenecen a la misma categoría, ¿no? Al mismo campo semántico. Si yo digo, por ejemplo,
rosa, margarita, estamos hablando de flores, ¿no? Si yo digo licuadora, lavadora, ¿no? Estamos hablando de electrodomésticos. Si yo digo gato, león, tigre, estamos hablando de felinos, ¿no? Entonces, son cohipónimos entre ellos, ¿ya? Pertenecen a la misma categoría. Muy bien, eso ha sido nuestra clase sobre las relaciones semánticas.